Vamos a leer en el Evangelio de el evangelista Marcos, Evangelio de Marcos, el capítulo 4, desde el verso 35 al 41. Marcos 4, verso 35 al 41. Dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada Desafíos Divinos. Amén. Y el primer tema de esta serie del mes de febrero, tema número 1, se titula Despertando al gigante que habita en nosotros. A ver, levante sus dos manos y diga conmigo: voy a despertar al gigante que habita en mí. ¿Cuántos dicen amén? Para poder levantar familias proféticas es necesario escuchar la voz del Señor. Y la manera más cotidiana con la cual el Señor habla en nuestras vidas es a través de la predicación, es a través de la enseñanza de la palabra. Es cuando nosotros leemos la palabra y hay un pasaje bíblico que es como que salta de la Biblia y toca nuestro corazón. Esa es la manera como Dios habla a través de su palabra. Ahora, cuando Dios nos habla, no solamente tenemos que quedarnos en escuchar la palabra, sino que tiene que haber en nosotros una determinación de creer lo que Dios está diciendo, de creer lo que Dios está hablando. Luego de creer, nosotros debemos obedecer. Y cuando nosotros obedecemos, en ese momento hay transformación, bendición en nuestras vidas. También es necesario que nosotros en este tiempo adoremos al Señor, leamos y estudiemos la palabra de Dios, estudiemos la lección que se le dio del altar familiar, y los días lunes usted se reúne en familia, lea la lección, ore y adore a Dios en familia, y usted va a ver que el ambiente de su casa va a ser totalmente transformado. O sea, Dios va a hacer algo grande en tu vida, Dios va a hacer algo grande en tus hijos, Dios va a hacer algo grande en tu familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de desafíos divinos, que esta es la palabra profética del mes de febrero, cuando hablamos de desafíos divinos, esto quiere decir que Dios nos desafía en fe. O sea, Dios nos desafía para que podamos subir a un nuevo nivel. Dios nos desafía para subir a una nueva dimensión. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios nos desafía para salir de la comodidad, para salir del estancamiento. Porque cuando nosotros estamos muy cómodos y nos quedamos ahí en la comodidad, a veces no nos damos cuenta que estamos estancados. Porque parece que todas las cosas están tranquilas, parece que todas las cosas están bien. A veces cuando estamos en la comodidad, a veces no entendemos que eso puede ser una especie de esclavitud. Cuando estamos en comodidad, esa comodidad se puede volver en cautiverio. Ahora usted debe entender algo, hay una gran diferencia entre el cautiverio
y la esclavitud. En la esclavitud la gente está atada, la gente está oprimida, la gente está esclava, pero en la esclavitud las personas que están esclavas anhelan su libertad. Las personas que están esclavas pelean por su libertad. Y muchas personas han empezado guerra por causa de la libertad. ¿Están aquí? Un ejemplo de ello es la nación de Israel. Cuando estaba la nación de Israel en Egipto, estaba esclava, Dios envió a un libertador llamado Moisés para sacarlo de su esclavitud. Dios manifestó poder, milagros. Dios derrotó al ejército del faraón para que la nación de Israel fuera libre. Pero en el cautiverio, la gente es esclava, la gente no tiene libertad, pero está cómoda. Por ejemplo, la nación de Israel estaba en el cautiverio, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en Babilonia estaban tan cómodos, tenían buenas casas, tenían dinero, tenían prosperidad, pero no eran dueños de sí mismos, eran esclavos. Entonces, cuando Dios les habló a la nación de Israel que tenían que volver a su tierra siendo libre, Babilonia le dijo: ustedes van a salir de aquí de Babilonia, pero no se van a llevar nada. No se van a llevar dinero, no se van a llevar casa, van a comenzar de cero en Jerusalén. Y muchos de la nación de Israel no quisieron ser libres, prefirieron ser esclavos, cómodos, que ser libres y sin nada. ¿Están aquí? Entonces ellos no quisieron volver porque estaban cómodos, pero en cautiverio. O sea que podemos decir que el cautiverio es como un pájaro encerrado en una jaula de oro, donde el dueño le da comida, donde el dueño le da agua, donde el dueño le cuida y le protege, pero no puede usar las alas para volar, no puede usar las alas para avanzar y conocer nuevas fronteras y nuevos horizontes. Entonces, cuando nosotros hablamos de desafíos divinos, estamos hablando precisamente de eso. Dios en este tiempo, en este mes de febrero, Dios está abriendo la puerta de la jaula de oro para que vueles y rompas los límites, pero dentro de los planes de Dios. Dios quiere que salgas de la comodidad. Y cuando salgas de la comodidad, el estancamiento se va a ir de tu vida y grandes cosas se van a desatar a favor de cada uno de nosotros. Entonces siempre, usted debe entender algo, siempre la palabra de Dios nos va a desafiar a ir a otros niveles. Siempre la palabra de Dios nos va a desafiar a ir a nuevas dimensiones de fe. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, el verso 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: en esta mañana tú vas a pasar a otro nivel. El Señor Jesús esperó la noche. Me llama la atención porque en Marcos 4:35 Jesús esperó la noche para decirle a sus discípulos: es hora de movernos, es hora de avanzar, es hora de otro nivel. Me llama la atención que el Señor le dijera esto de noche. Ahora, ¿qué representa la noche para nosotros? Para muchos de nosotros y para la Biblia, la noche representa dormir. A ver, ¿a cuánto le gusta dormir? Cuando llega la noche hay frío y pega el frío y usted tiene que venir al servicio, la cama le dice: ven a mí. Como que usted se quiere quedar durmiendo y venir al segundo servicio. ¿Cuánto dicen amén? Porque la noche
es sinónimo de dormir. Y la noche, para la gran mayoría, para los que no trabajan en la noche, es sinónimo de no moverse. Es sinónimo de descansar. A ver, ¿para cuántos de ustedes la noche es sinónimo de descanso? Levante su mano. Para otros, de repente, para una minoría hay gente que trabaja de noche. Para la gran mayoría, la noche es tener la mente en reposo, como que nos desactivamos. Amén. Pero también la noche es sinónimo de oscuridad. Es sinónimo de las tinieblas. La gente que es mala, gente ladrones, las sectas que trabajan con las tinieblas, ellos trabajan de noche. Entonces, ¿por qué razón Jesús le dijo a sus discípulos, esperó de noche para decir, es hora de pasar al otro lado? ¿Por qué no le dijo de día? Porque eso tiene un significado profético. Porque a veces, aplicándolo a nuestras vidas, a veces cuando estamos dormidos espiritualmente, estamos dormidos porque estamos cómodos, cuando hemos pasado del descanso a la pereza, que no queremos crecer, que no queremos avanzar, cuando estamos conformes, cuando hemos perdido la luz, cuando se ha perdido la visión, cuando se ha perdido la revelación, cuando estamos en problema, cuando estamos en tribulación, en ese momento el Señor nos desafía. En ese momento el Señor nos da una palabra para sacarnos de esa condición de dormitar, para sacarnos de esa condición de conformismo, para sacarnos de esa condición de estancamiento, para sacarnos de esa condición de falta de luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Dios te dice, te desafío con esto, te sientes incómodo, dale gracias al Señor, porque la hora de despertar, la hora de levantarse, la hora de moverte, la hora de crecer ha llegado sobre tu vida. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con fuerza. Aplaude fuerte al Rey. Entonces cuando llega nuestra noche, a ver, dile a la persona que tiene a tu lado, cuando llega tu noche de problema, de dificultad, que te sientes que te falta algo, siempre el Señor nos va a decir que es hora de pasar al otro lado. Es hora de movernos. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte a nuestro Dios? En el mes de febrero es el tiempo de pasar al otro lado. En el mes de febrero es el tiempo de crecer. En el mes de febrero es el tiempo de mirar al futuro, de no estar estancado en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Es el mes donde Dios nos desafía y grandes cosas se van a manifestar a favor de nuestras vidas. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Alégrese en el Señor. Amén. Dios es bueno. Ahora, pasar al otro lado, para ellos pasar al otro lado, tenían que pasar el mar. Y pasar el mar, para la nación de Israel, tenía un significado muy grande. La nación de Israel, para dejar Egipto, para dejar la tierra de su esclavitud, ellos tenían que pasar el Mar Rojo. Y dice la palabra que lo pasaron de una manera sobrenatural, porque para nosotros pasar a un nuevo nivel, para pasar a una nueva dimensión, es necesario que se manifieste el poder de Dios. Porque si no se manifiesta el poder de Dios, siempre nos vamos a quedar en el mismo sitio. ¿Están aquí? La nación de Israel, para dejar el desierto y entrar en la tierra que fluye leche y miel, tuvo que pasar el río Jordán. Y sucedió lo mismo que pasó con el Mar Rojo, que se dividió. El río Jordán, cuando la nación de Israel entró con los sacerdotes y el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, el río Jordán se dividió. Ahora me llama la atención, porque cuando tú avanzas en el propósito de Dios, se acortan las distancias que tienes que pasar para subir a un nuevo rango.
Te lo explico de esta manera. Cuando ellos salieron de Egipto, el lugar que ellos tenían que pasar era más grande. El obstáculo era más grande. ¿Cuántos dicen amén? Era un mar, el mar se dividió. Pero cuando ellos tenían que dejar el desierto, ya no era un mar, sino un río. Si ellos iban a pasar más adelante, ya no era un río, iba a ser un riachuelo. Y si iban a avanzar en el propósito de Dios, ya no era un riachuelo, era un charco. O sea, que mientras avanzas en el propósito de Dios, los obstáculos van a disminuir, se van a acortar las distancias. ¿Saben una cosa? Nadie nos va a parar. Nadie va a parar a los hijos de Dios. En este año tú vas a pasar a un nuevo nivel de prosperidad. En este año vamos a pasar a un nuevo nivel de crecimiento, a un nuevo nivel de multiplicación. En este año la palabra de Dios no va a caer a tierra. En este año la palabra de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Rey. O sea, pasar al otro lado es dejar la mentalidad de esclavitud y de cautividad. Pasar al otro lado es dejar la mentalidad de esclavitud y de cautividad, la mentalidad de opresión. La mentalidad de estoy aquí, estoy demasiado cómodo, pero estás esclavo. Pasar al otro lado es dejar la mentalidad del desierto, es dejar la mentalidad de la escasez. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que solamente cambiando de lugar geográfico las cosas van a mejorar. Pero el problema no es cambiarse de un lugar geográfico. El problema es cuando tú te cambias de un lugar geográfico, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Porque cuando tú estás aquí, tienes una mentalidad conformista, una mentalidad de limitación, una mentalidad de escasez, no accionas en fe. Vas a tener problemas económicos, vas a tener problemas familiares, vas a tener problemas espirituales. Pero si te vas a otro lugar, si te vas a otro país, pero sigues con la misma mentalidad, lo mismo que pasaste aquí, lo vas a pasar en otro lugar, a pesar que en otro país no sea la condición de Venezuela. Porque el problema no es la condición, el problema no es el lugar, el problema es tu mentalidad. Cuando tú cambias tu mentalidad, dice la Escritura que debemos renovarnos en nuestra mente a través de la palabra de Dios. Vamos a comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Entonces el problema no está afuera, el problema está dentro de ti. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces, para que haya un cambio, para que pasemos al otro lado, Dios desafía nuestra mente. Dios desafía nuestro interior. Porque si tú tienes, póngame atención aquí, si tú tienes una mentalidad de reino, si tú tienes una mentalidad de fe, donde quiera que vayas, Dios te va a prosperar. ¿Por qué? Porque siempre andarás con la presencia y con la unción del Espíritu Santo. Ahora, Marcos capítulo 4, verso 36, dice, después que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, lo segundo que Jesús le dice es, y despidiendo a la multitud. Subrayes esa frase, y despidiendo a la multitud. O sea, no podrás avanzar en tu vida, no podrás crecer en tu vida, no podrás pasar al otro lado si no le dices chao al pasado. ¿Cómo tenemos que decirle al pasado? La gente, póngame atención, a veces nosotros nos hemos topado con personas
que siempre están hablando del pasado y hablan del pasado. Cuando alguien habla mucho del pasado es porque lo añora. Cuando una persona habla del pasado, quisiera que volviera. Cuando una persona habla del pasado, quisiera tener una máquina del tiempo. Quisiera tener a ese viejito de Volver al Futuro, el Dr. Brown, con un DeLorean, y viajar al pasado y quedarse en el pasado. Pero usted ve que la película se llama Volver al Futuro, porque volvió al pasado, pero no se quedó en el pasado, tuvo que volver a su futuro y a su presente. O sea, el pasado no está hecho para quedarnos ahí. El pasado está hecho para decirle chao, para despedirnos del pasado. Entonces nunca tú pasarás a otro nivel, nunca pasarás a otra dimensión si siempre estás mirando al pasado. Me llama la atención porque dice la Biblia que se despidió de la multitud. Quiere decir que en ese momento hubo lágrimas, hubo abrazo y hubo moco. Porque siempre, a ver, ¿cuántos de ustedes han visto una despedida alegre? Donde todos sonríen, hacen una fiesta. A ver, levanten sus manos. Todas las despedidas son tristes y son dolorosas. Entonces, si tú no te despides, no le dices chao al dolor del pasado, si tú no te despides y le dices chao a la culpa del pasado, de las cosas malas que hiciste y que todavía en tu conciencia presente te acusan, si tú no le dices a la gente del pasado que te hicieron daño y que tú no pudiste ser feliz con esa gente del pasado, tú no avanzarás a tu presente y a tu futuro de gloria. Me llama la atención, ¿no? Porque a veces la gente valora más las amistades que no están que las amistades que están. La gente a veces valora más la familia que no está que la familia que está. Se lo ilustro de esta manera. Cuando alguien se va de viaje y pasa tiempo y llega, todas las amistades que le hacen, salen a pasear, salen al cine, le dan un recibimiento. ¿Cuántos lo han hecho? Levanten su mano. Y regresan y le hacen una fiesta y lo visitan y vamos para que se sientan bien, pero después luego se despiden. Pero la gente que siempre está, ni un pepito le dan. Ni una salida a la bodega a tomarse una Coca-Cola. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, cuando eso pasa, es porque tú no has entendido que si hay gente que fueron tus amigos y pasan, ya pasaron. ¿Cuántos de ustedes se han conseguido con compañeros de estudio en la calle? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se han sentido incómodos que no hayan que hablar? ¿O yo soy el único? Lo único que se habla es de cuando yo salí en el año 95 del bachillerato. No, en el 95, no te acuerdas cuando hacían eso, pero ya es una conversación del pasado, porque hay gente que pasó. ¿Saben una cosa? Es el tiempo que deje el almatismo, deje el sentimentalismo y le digas chao a esas personas que pasaron y puedas ver la gente y valores a la gente que está cerca de ti. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Levante sus dos manos, diga conmigo: yo le digo chao al pasado. Le digo chao a la gente del pasado, a las amistades del pasado que ya no están. Y cuando tú le dices chao, yo te profetizo que vas a pasar de la esclavitud a la libertad. Vas a pasar de la promesa a la realidad. Vas a pasar de la profecía al cumplimiento profético. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben una cosa? Mes de febrero es el tiempo de decirle chao a cosas, lugares, personas que te tenían estancado, que te tenían atado al pasado. Vamos a romper esas ataduras del pasado y vamos a avanzar adelante, porque lo mejor está delante de nosotros. Grita y aplaude fuerte al Señor.
Aplaude fuerte al Rey. Entonces cuando aceptas los desafíos divinos para cambiar de mentalidad, para crecer y avanzar en el propósito, usted debe entender que siempre se levantarán tempestades para tratar de intimidarte. ¿Escuchaste eso? O sea, cuando usted quiere, ahora sí, apóstol, ya entiendo, ya voy a pasar al otro lado, me voy a despedir de lo que tenga que despedir, me voy a cortar lo que tenga que cortar, quiero pasar, quiero cambiar. En el momento que tú dices eso, se te activa la naturaleza, se te activa los problemas, las dificultades, las tempestades, porque el mundo, las tinieblas no quieren, y ni el pasado quieren que tú avances. ¿Están aquí? Usted me dirá, apóstol, esa parte del mensaje ya no me gusta. Tan bueno que iba. En el verso 36 dice, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero, ¿qué dice ahí? Siempre que queremos cambiar, siempre hay un pero. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se estaba hundiendo la barca. Habían dos lados. El lado donde estaban cómodos con la multitud, con sus amigos, y el otro lado donde iban a liberar un hombre, y ese hombre iba a liberar 10 ciudades. O sea, el otro lado era mejor, porque aquí había una multitud, pero aquí habían más gente y una liberación de Dios de 10 ciudades. Entonces los discípulos, cuando se levantó la gran tempestad y las olas hundían el barco, pensaron esto, pensaron lo que a veces nosotros pensamos cuando queremos cambiar y nos estamos moviendo y aceptamos el desafío del Señor. Ojalá nos hubiéramos quedado quietos. ¿Para qué le hicimos casos a Jesús? No hubiéramos quedado allá con la multitud, hubiéramos hecho una parrilla allá. ¿Para qué le hicimos casos a Jesús de emprender este viaje? Y de noche, ¿cómo se le ocurre al Señor hacer eso? Como que se equivocó. Este es nuestro fin. Vamos a morir. ¿Por qué el Señor se puso a inventar? De repente no es el Señor, sino ¿para qué le hice caso a la palabra de ese gordito que está ahí predicando los domingos? Porque desde que acepté la palabra, desde que acepté al Señor, lo que se me han levantado es tempestades. Lo que se me han levantado es olas, vientos contrarios, problemas, dificultades. Me hubiera quedado quieto. ¿Para qué acepté al Señor? ¿Para qué soy cristiano si tengo problemas, si tengo dificultad? A ver cuántos de ustedes han pensado eso. Ahora nadie lo ha pensado. Me hubiera quedado quieto así, sin cambiar, porque sucede algo. Cuando te quedas quieto, quieto estarás. Nada va a cambiar, no hay nada nuevo. Pero cuando tú emprendes un desafío, usted debe entender que se te van a presentar obstáculos. Porque el mundo y las tinieblas no le interesa que tú crezcas, que tú avances y que tú cambies. Que tú sigas siendo el mismo hasta que te conviertas en un fósil. Están todos en silencio, qué bonito se ven. Entonces cuando nosotros emprendemos el viaje del cambio, dile a la persona que tiene, tú le dile, ya te metiste en esto, no puedes arrugar, no puedes echarte para atrás. Cuando emprendemos el viaje al cambio, cuando emprendemos el viaje a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, a un nuevo nivel de vida, de prosperidad, de abundancia, de crecimiento, de felicidad, de libertad financiera, usted debe entender
que lo más normal, si, escúcheme, esto es sin Dios y con Dios. Si usted quiere cambiar para bien, siempre se te van a presentar obstáculos. Se van a presentar problemas y tempestades. ¿Por qué? Porque esas tempestades lo único que quiere es que nosotros retrocedamos. Es que desistamos y renunciemos de la decisión que ya tomamos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en medio de la tempestad? Mientras los discípulos estaban desesperados, Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad. Jesús estaba durmiendo en medio de que la barca se estaba hundiendo. Esto nos da una enseñanza, esto nos habla de paz, la paz interior que tenía el Señor. Esto habla de la confianza que tenía el Señor hacia su Padre Celestial. Él sabía que Él no iba a perecer. Él sabía que Él no iba a ser derrotado. Él sabía que la palabra que Él había confesado, pasemos al otro lado, se iba a cumplir. Ni la tempestad, ni las olas que lo trataban de intimidar, lo iban a intimidar, porque Él tenía la paz de Dios, Él tenía la confianza. Entonces Jesús en la tempestad estaba durmiendo, mientras los discípulos estaban desesperados. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Lo despertaron. Ahora, Jesús en este tiempo no está afuera, está dentro de nosotros. Levante sus dos manos, diga conmigo: Jesucristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4, verso 4. Primera de Juan 4, verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Levante sus dos manos, diga conmigo: yo soy de Dios y yo he vencido y voy a vencer las tempestades, los problemas y las dificultades. Y entonces dice: porque mayor es el que está ¿dónde? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mateo 12 dice que las tinieblas, Satanás, el hombre fuerte, y que viene un hombre más fuerte y le ata. Quiere decir que en nosotros lo que hay es un gigante. En nosotros hay un hombre más fuerte que vence toda tempestad exterior, que vence todo problema, que vence toda dificultad. Mayor es el que está dentro de nosotros que todo problema que está en el mundo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Dice la Escritura en Colosenses 1:27 que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es mayor que todo problema. Cristo en nosotros es mayor que toda enfermedad. Cristo en nosotros es mayor que cualquier necesidad. Cristo en nosotros es mayor que cualquier tribulación. Cristo en nosotros es mayor que cualquier brujería, cualquier hechicería, cualquier palabra de maldición, cualquier persona que te quiera intimidar. Cristo es mayor porque está dentro de nosotros. Así que no tengas temor. La intimidación se quiebra en el nombre de Jesús y vamos a crecer y vamos a avanzar en el propósito de Dios. Si no fuera usted, gritara, chiflara, aplaudiera fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno. Por ejemplo, Carlos, levántate, hasta levantado. Carlos es pequeño, pero dentro de él hay un gigante. ¿Dónde están los pequeños aquí? Levanten la mano. Si usted es pequeño, no se traumatice, porque usted tiene un gigante dentro de usted que se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor Jesucristo es mayor que cualquier problema, que cualquier dificultad. Usted me dice: apóstol, es que mi problema es más grande que yo. Está bien, el problema es más grande que tú, pero nunca va a ser más grande del que está dentro de ti. Nunca va a ser más grande que el Cristo. Y sabe una cosa, ¿sabe lo que hicieron los discípulos?
los discípulos despertaron a Jesús. ¿Sabe qué sucede, apóstol? Es que yo no he experimentado eso. Que el gigante es más grande que los problemas, porque los problemas no se me resuelven. Lo que pasa es que hay que despertar al gigante que está dormido dentro de ti. Así como los discípulos despertaron a Jesús y Jesús se levantó y reprendió la tempestad. ¿Saben una cosa? El mes de febrero es el mes de despertar el gigante que está dentro de nosotros. Ese gigante llamado Cristo, ese gigante llamado Espíritu Santo. Es hora de despertarlo a través del poder de la fe. Grita y aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno. Se pueden sentar. Entonces, dile a la persona que tienes a tu lado, dile: tienes a un gigante dormido dentro de ti. Dile: tienes a Cristo dormido en la barca de tu vida. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Despertarlo. Porque cuando Cristo está dormido en nosotros, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener comunión con el Señor, cuando escuchamos más los rumores y creemos más en los rumores de la gente de afuera que la palabra de Dios, cuando nuestra fe mengua, cuando hay incredulidad, cuando hay temor, ese poder y esa autoridad que está dentro de nosotros se apaga. La Biblia dice: no menospreciéis las profecías, ni apaguéis el espíritu. Entonces a veces Dios habla, da una palabra acerca de Venezuela y la gente no cree. Y entonces apaga al gigante, a Cristo que está en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Esto va a pasar porque dice la Escritura que el cielo y la tierra pasa, pero lo único que no cambia y lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Ahora, ¿saben algo? Te quiero enseñar algo. Si los discípulos no hubieran despertado a Jesús a tiempo, de repente ellos hubieran muerto. De repente Jesús hubiera cumplido su función, porque Jesús no iba a morir hasta morir en la cruz. Pero de repente ellos se hubieran tirado, se hubieran desesperado, tirado al mar, se hubieran ahogado. Porque cuando usted, póngame atención, cuando usted no despierta a Jesús a tiempo, tu barca se puede hundir. Hay mucha gente que quiere buscar a Dios ya cuando tiene la barca hundida. Hello. Mira a la persona que tiene a tu lado. No puedes buscar a Jesús ya cuando todo se perdió. No puedes decirle: Señor, vuélveme a traer la barca. Tienes que hacer que Dios haga una nueva vida, una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Porque hay gente que busca a Dios cuando ya es tarde. Y la Escritura lo confirma: buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces es un tiempo. Si usted se le destruyó una barca, comience con una barca nueva. Levante sus dos manos, diga conmigo: Dios me da una nueva oportunidad. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces debemos despertar al gigante dormido en nosotros, que es Cristo, a través de la palabra, a través de la fe. Amén. Creyendo en la palabra de Dios. Porque si en nosotros no hay un anhelo de conocer a Cristo, tendrás un gigante y el poder de Dios dormido dentro de ti. Entonces por eso es necesario los desafíos divinos para despertar al gigante que es Cristo, que está en nuestro interior. Porque siempre el gigante en nuestro interior
será más grande que toda tempestad exterior. Y cuando el gigante se levanta, la tempestad se acaba. Por eso Marcos capítulo 4, verso 39, yo te profetizo que este texto se va a cumplir en tu vida si tú despiertas a Cristo. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Cuando se manifiesta Cristo en nosotros, cuando se manifiesta su poder, cuando se manifiesta su autoridad, se manifiesta el poder de su nombre, la tempestad se calla, la tempestad se enmudece. Yo te profetizo en el nombre de Jesús, toda tempestad, todo sistema, toda persona que te ha tratado de intimidar, que te ha amenazado, que te ha señalado, toda dificultad, todo problema, toda enfermedad, y de repente tienes miedo a que vas a morir, toda enfermedad, toda tempestad, todo problema, el día de hoy se calla en el nombre poderoso de Jesús. El día de hoy todo problema, toda dificultad, toda tempestad enmudece, dice el Señor. Todos los vientos contrarios que se han levantado contra nuestras vidas, que se han levantado contra la iglesia, que se han levantado contra la nación, esos vientos contrarios cesan. Dios te dice: toda tribulación, todo problema, toda dificultad, toda enfermedad se acaba, porque el gigante que es Cristo se levanta el día de hoy. Yo no sé si hay alguien que está creyendo esta palabra. Aplaude fuerte al Rey. A ver, aplaude, sigue aplaudiendo fuerte al Señor. Vamos a despertar al gigante, a Cristo dentro de nosotros. Mayor es el que está dentro de nosotros. Aplaude fuerte al Rey. Dios es bueno. Levante sus dos manos y diga conmigo: llegó un cambio de clima para mí, para mi familia. A ver, salude esto, diga conmigo: el día de hoy hay un cambio de clima. Hay un cambio de tiempo. Digan conmigo: el día de hoy hay un cambio brusco, de tempestad a bonanza, de escasez a prosperidad, de enfermedad a sanidad, de división a unidad. ¿Saben una cosa? Es el tiempo de una gran bonanza para nuestras vidas. Yo no sé si hay alguien que está escuchando esta palabra. Hay un cambio de clima para ti, para tu familia. Grite, salte, chifle en esta hora. Oh, Dios es bueno. Los vientos contrarios cesaron. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: esa tribulación que te tiene la cara así, más afligido, más triste, diga conmigo: eso se terminó. Jesucristo le puso punto final a eso. ¿Cuántos pueden creerlo? ¿Cuántos pueden gritar en esta hora? Lo que quería destruirte, lo que quería ahogarte, eso se terminó. El Señor se ha levantado el día de hoy. El Señor ha reprendido la tempestad. El Señor ha reprendido los vientos contrarios. Los planes de las tinieblas han quedado cancelados en el nombre de Jesús. Todo eso es cesante, todo eso se termina.